Padre, llegamos a este momento del culto en donde queremos que seas tú quien hable a tu iglesia, que solamente sea un instrumento de voz audible para proclamar tu palabra, tu amor, tu cuidado, Señor. Que tu iglesia salga edificada después de estas palabras. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, qué gran maestro fue nuestro Señor Jesucristo. Hemos comentado durante estos 2 últimos domingos que el Señor Jesucristo utilizaba para dar sus enseñanzas espirituales una estrategia que conocemos como parábolas. El Señor Jesucristo lo que quería era dar buenas noticias. Y para ello una de las herramientas que era muy conocida para la época eran estas llamadas parábolas, comparativos que se hacían. Cerca de 30 parábolas quedaron guardadas en los evangelios. Y el día de hoy, cuando la iglesia abre su Biblia y se encuentra con algunas de estas parábolas, sigue causando impacto. Sigue dando enseñanzas espirituales. No que se quedaron encerradas en aquella gente que la escuchó por primera vez, sino impactó a los apóstoles, a los discípulos, a los que escuchaban. Quedaron guardadas en los evangelios y hoy tenemos el gozo de seguirlas estudiando para dar enseñanza espiritual. Ese era el objetivo. Ese sigue siendo el objetivo. Y ahora, hermanos, estamos volteando al capítulo 18, donde ahora da una nueva parábola que el Señor Jesucristo en esa maestría que tiene tan grande como educador, como alguien que enseña, utiliza un ejemplo que para sus oyentes era muy claro a qué se refería. Una actividad que para nosotros, los que vivimos en la ciudad, lo hemos comentado en otros momentos, pues resulta lejana. El pastoreo, cuidar de las ovejas de un rebaño. Y lo digo, para nosotros resulta lejano porque al menos en mi niñez, hermanos, lo más que llegó a tener mi papá fue por ahí unos puerquitos. Mi abuela tenía unas gallinas, por ahí llegó a tener un guajolote, algún chivo, pero pregúntenle a los muchachos de hoy, pues ni eso, ¿no? En un departamento difícilmente vamos a tener una oveja. ¿Qué es eso de pastorear? Pero hermanos, en la época en la que el Señor Jesucristo da esta parábola, el contexto en el cual se encuentra la gente que lo está escuchando en ese momento, a ellos sí les resulta muy familiar. Pero también es importante que entendamos en qué contexto da esta parábola, este ejemplo. Y para ello tenemos que voltear al versículo 1 del capítulo 18, lo tienen abiertos, hermano, en su Biblia. Porque Jesús está respondiendo a una pregunta que le acaban de hacer. Vean qué le preguntaron al Señor Jesucristo en el versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esa es la pregunta de la cual parte todo el capítulo. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? La respuesta del Señor Jesucristo la da poniendo ejemplo. Un ejemplo entre sus mismos seguidores. La primera respuesta que les da a los que le hicieron esa pregunta, dice que toma a un pequeño, a un niño. Me preguntan, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Dice el versículo 2, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. No dice de qué edad el niño. No sabemos si era bebé, si era un niño de 5 años, todavía un jovencito, hoy preadolescente de 12, 13 años, era considerado niño. No lo sabemos.
Lo que sí dice el escritor es, lo toma y me acaban de preguntar, ¿quién es el mayor? Vente, niño. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pero Señor Jesús, la pregunta es, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Sigue diciendo en el versículo 4, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Que se humille no se refiere a que lo vamos a aplastar en ese sentido de humillación, sino que es humilde, que es sencillo. Cualquiera que es tan sencillo como este niño va a entrar al reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a alguien como este niño, así de humilde, así de sencillo, a mí me está recibiendo. Jesús pone de ejemplo a las personas que son como los niños. Es decir, no es solamente pensar en los pequeños niños tal cual, niños de manera literal, sino que está el Señor Jesucristo asociando a esa sencillez, a esa humildad, algunos decimos, a esa inocencia de los pequeños, con creyentes que muy probablemente también van iniciando en el camino cristiano. Sabemos que hay personas así, creyentes que van iniciando, que son como niños pequeños. Aquellos creyentes que son humildes. Hay creyentes en el grupo que está escuchando al Señor Jesucristo que son las primeras veces que escuchan del mensaje de la buena noticia, se está refiriendo a ellos también. Nuevos personas en la fe. Y es cuando aprovecha para dejar esta enseñanza a sus discípulos. Hay personas en la comunidad que son como niños, que son nuevas en la fe. Ellos son importantes en el reino de los cielos. Ellos son de suma importancia como para cuidarlos, como cuidamos a los niños. Dice el versículo 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, recuerden, no nada más estamos hablando de niños de manera literal, estamos hablando de los creyentes que van conociendo al Señor Jesucristo, que son nuevos en la fe de Jesucristo. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Qué cambio de tono en el mensaje de Jesucristo. Son tan importantes los creyentes en el Señor Jesucristo para Jesús, que dice, no los hagas tropezar, cuídalos, porque si los haces tropezar, mejor te sería hundirte en lo profundo del mar. Así como cuidamos a los niños, a los pequeños, porque es al que puso de ejemplo, así como nos dedicamos a que no les pase nada y los protegemos. En las películas de las inundaciones, ¿a quién salvamos primero? Niños y mujeres, ¿no? Cuida a los niños. No los hagas tropezar a los pequeños y tampoco a los pequeños en la fe, en los caminos del Señor. A estos nuevos creyentes, a estas nuevas personas que todavía algunos de ellos son débiles en la fe. Aquellos creyentes que tal vez sí ya tienen tiempo en el Evangelio, pero siguen conservando esa humildad de reconocerse como personas que se siguen preparando, que siguen teniendo ese deseo de crecer en el Señor Jesucristo. Todos ellos son importantes para Jesús. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Ese creyente que mantiene la humildad. Y hay de las personas que los hacen tropezar. Pero Jesús sigue hablando de estas personas. Verso 10. Mirad
que no menosprecéis a uno de estos pequeños. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Un pasaje complicado a la hora de revisarlo, pero traducción del lenguaje actual nos ayuda mucho. Voy a leer el versículo 10 en lenguaje actual. Recuerden, no desprecien a ninguno de estos pequeños, porque a ellos los cuidan los ángeles del cielo. Son tan importantes los niños, son tan importantes los humildes, los sencillos, que los cuidan los ángeles del cielo. Y si hacen aclaración mientras revisaba las notas de otros autores sobre este pasaje, si hacen la aclaración, no estamos hablando de angelito de mi guarda, dulce compañía y no me desampares y todo eso. No es el ángel de la guarda. Estamos hablando de que los creyentes en Jesús, incluyendo aquellos que son nuevos en la fe, aquellos que ya tienen tiempo en la fe pero permanecen humildes y sencillos, son tan importantes para Dios que Dios tiene todo un ejército de ángeles para cuidarlos. No es uno, no es tu angelito, no. Tiene un ejército completito para cuidarte. Son tan importantes que incluso recalca, hermanos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Esos pequeñitos, esos sencillos, esos humildes, esos creyentes que son como niños, son tan importantes que vino a salvarlos. ¿Por qué? Porque se habían perdido. Por eso titulaba el mensaje, Yo era una oveja perdida. Ese es nuestro estado, hermanos, original. Estábamos perdidos. Ahora bien, esta frase, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido, van a escuchar ustedes en algunos autores, en algunos estudiosos, no está en todos los manuscritos de la Biblia. Sin embargo, hay copias que sí lo tienen. Y cuando se revisa, contradice algo que está establecido en la Sagrada Escritura, nada, hermanos. Los manuscritos que utilizó Reina Valera y toda esa parte de la traducción, lo traía y dice, es importante. Porque lo que está haciendo esa frase, el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido, permite expresarle a los creyentes, a las personas nuevas, a las personas sencillas, a los humildes, eres importante para Dios. Ustedes estaban perdidos. Y Jesús, y vean lo hermoso de la frase, Jesús vino a salvarte. Y eso es lo que celebramos en Navidad, ¿no? Que vino, bajó de su gloria, Él siendo Dios, no escatimó en nada a hacerse como uno de nosotros. Vino a salvarnos. Y este versículo, hermanos, el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido, es lo que también permite enlazar con la parábola que estamos meditando. Confirma la enseñanza que va a dar ahora el Señor Jesucristo a través de un ejemplo parabólico. Una de las parábolas conocidas por muchos de nosotros los creyentes. Dice el verso número 12. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas, se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Hermanos, en los tiempos del Señor Jesucristo había pastores. Hoy no. Bueno, está el pastor de las iglesias, pero no tenemos ovejas en sentido literal. Pero en la época de Jesucristo, toda la gente que escuchó ese mensaje de Jesucristo estaba familiarizado con que había pastores. Tan había pastores que incluso hay referencias de ellos en el nacimiento de Jesús. Había pastores en la misma región que ¿qué hacían? Cuidaban a las ovejas.
A esos pastores es a los que les anunciaron el nacimiento de Jesucristo. Así que si nos pudiéramos trasladar, hermanos, a aquellos tiempos, podríamos comprender lo enormemente difícil que es la labor de un pastor. A nosotros nos cuesta trabajo porque no estamos familiarizados. Pero alguien que sí conoce el trabajo de un pastor puede comprender los peligros y dificultades que tenía ser pastor. El día de hoy, hermanos, hay granjas. Se tienen granjas de ovejas, se tienen en rediles, en campos, se protegen con veterinarios, se les dan sus vacunas, se les va cuidando el alimento. Hoy es impresionante lo que hacemos con las ovejas para protegerlas. Se encuentran cuidadas. No hay animales que puedan entrar. Por ahí quiere entrar el gusano barrenador, ¿no? A ciertas granjas. Pero en general se están cuidando. Están bajo resguardo, de tal manera que es difícil que una oveja se escape en la época actual, porque hoy de todo está controlado. Pero ¿qué pasaba en aquellos años, hermanos? ¿Había toda esta tecnología? ¿Había todo este tipo de cuidados hacia las ovejas? No, hermanos. El pastor era una persona que estaba encargada no de una oveja. Siempre pienso en Heidi y su copo de nieve. Pues sí, tenía una, pues ahí sí la cuidaba, ¿no? Pero cuidar 100. Una persona que tenía la obligación de llevar a esas 100 ovejas a conseguir alimento. Y para poderlo hacer, ¿qué tenía que hacer? Caminar con ellas. Tal vez tenía que caminar durante varias horas, durante varios días, guiar a su rebaño con este báculo, dirigirlos, siempre buscando los mejores pastos, las mejores corrientes de agua. Salmo 23 nos lo refleja bastante claro cómo es ese trabajo del pastor. Pero hermanos, a veces hemos romantizado mucho la labor del pastor, porque cuando hablamos de pastores de oveja, pues les decía, ¿no? Nos viene a la mente, ay Heidi, ay qué bonito. O pensamos en el rey David, ay qué bonito pastorcito. O pensamos en Benito Juárez, ahí sentadito en una piedra tocando su flauta. Así nos lo pintaban de niños, al menos a mí en las biografías que compramos en la papelería. Pero hermanos, la labor del pastor, además de ser una actividad que tenían que caminar largas distancias, que no cuidaban una, sino cuidaban 100, también era una labor que conlleva peligros. Tenía que tener apoyo. Cuando vemos Job 30, versículo 1, vean cómo lo dice. Dentro de su discurso de Job, dice esta frase: pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. Dicho en otra versión, en nueva versión internacional: ahora resulta que de mí se burlan jovencitos, a cuyos padres no habría puesto ni con mis perros ovejeros. Lo que quiero resaltar de esta frase, hermanos, es que se apoyaban en perros. Había ya perros apoyando el cuidado de las ovejas. Porque no era una labor que pudiera hacer solo el pastor. Y ahí sí, si vemos las imágenes, cómo van los perros trayendo a las ovejas para que no se separen. Pero además había otros riesgos. Les voy a comentar uno de esos riesgos, más bien se los voy a leer. 1 Samuel 17, 34 en adelante. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Hasta ahí bonito, ¿no? La imagen romántica de David siendo pastorcito. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba.
Creo que cambia un poquito nuestra imagen, ¿no? ¿Quién se enfrenta a un oso? ¿Quién se enfrenta a un león? Era una labor peligrosa, cansada, difícil, peligrosa. Pero además el pastor podía enfrentar otro grande riesgo, que es a lo que se refiere la parábola, que la oveja se perdiera, que se les perdiera una. Porque mientras caminaba con todo el rebaño, mientras los perros van cuidando por un lado, por el otro, son varios pastores, ahorita lo comentamos, que alguna de ellas se entretuviera, no falta la distraída y se entretiene y se pone a comer aquí, se va separando, se queda muy atrás, se desvía en lugar de tomar a la derecha todo el camino de la izquierda. Hermanos, están caminando no en un lugar controlado. Están caminando por veredas que no tienen barreras protectoras alrededor. Es montaña. Y al no tener barreras en las orillas, ¿qué podía pasar con la oveja? Que se cayera, se resbalara. Que pudiera al caer quedar seriamente lastimada. O podía pasar de que quedara atrapada allá en el fondo del acantilado. Que no pudiera salir. ¿Y qué va a pasar con esa oveja? Se muere. De hambre, de sed, lastimada. Ese era el otro gran riesgo que tenía el trabajo de un pastor. Por eso Jesucristo en el verso 12 de Mateo 18, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas, se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Hermanos, hay algo hermoso en este ejemplo de las ovejas y el pastor. Los pastores conocen a cada una de sus ovejas. Incluso conocen a cada una por su nombre. Allá cuando habla Jesús de las ovejas y dice, yo soy el buen pastor, Juan 10:3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Copo de nieve, ven. Tú te vas a llamar ovejo, oveja 1, oveja 2, no sabemos sus nombres. Les llama por su nombre. Por eso, hermanos, es sorprendente cuando Jesucristo usa este ejemplo como una parábola y les dice, esta persona se da cuenta de que de las 100 ovejas que están a su cargo, le falta una. Una le falta y sabe cuál es exactamente la que le falta. Sabe el nombre perfectamente de la que le falta. Y es aquí, hermanos, donde se da una de las grandes enseñanzas espirituales de esta palabra. Hermanos, el pastor pudo haber dicho, tengo 99, ¿y qué? Una menos no me afecta. En porcentaje es el 1% de mi rebaño, ¿no? ¿Qué tiene? Pues la reporto como pérdida, pues sí, ni modo. No va a impactar en mis finanzas, no va a impactar en absolutamente nada. Una oveja más, una oveja menos. Pero hermanos, a este pastor lo mueve el amor que tiene por una oveja. Porque ama a su oveja. Porque la conoce por su nombre. Por eso siempre que me consagraba en el esfuerzo cristiano, hermanos, y lo seguiré haciendo cuando me toque consagrarme, Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre, cada día tú me llamas. Siempre escogí ese canto, porque me llama por mi nombre. El pastor sabe de los peligros a los que se está enfrentando en ese momento esa oveja perdida. Sabe y puede percibir el dolor, la tristeza a la que se está enfrentando esa oveja perdida. Y por eso, por amor, no que no ame a las otras 99, sino porque también ama a esta oveja, es que decide dejar a las otras 99 e ir en su búsqueda.
Sé que es fácil, hermanos, pensar, ay, pues, ¿cómo, pastor? Dejas a tus 99, ahora ellas se te van a escapar, ¿no? Ellas son las que se te van a perder y ya no va a ser una, van a ser 30, 40. No, hermanos, para aquellas épocas, dicen algunos de los estudiosos, los rebaños de ovejas eran generalmente comunitarios. Y entonces eran varios los pastores, 2 o más pastores que cuidaban a las ovejas. Dice en el evento navideño, había pastores, en plural, ¿no? No era uno, había varios pastores. Por eso, sabiendo que las otras 99 están cuidadas, están bajo el cuidado de sus compañeros pastores. También las amo a esas 99, pero ellas están atendidas, no están en el riesgo, no están sufriendo, no están con dolor. Por eso decide salir a buscar una. Decide ir a buscar los rastros, diríamos, a desandar lo que anduvo. ¿No nos pasa eso cuando perdemos algo? A ver, ¿dónde estuve? Estuve en la cocina, y de la cocina antes vine del sanitario, y del sanitario desandamos lo que anduvimos buscando nuestras cosas. Eso hizo el pastor seguramente. Por este camino, por aquí estuvimos, asomarse a los acantilados. Tal vez se cayó y está allá al fondo y no la alcanzo a ver. Poner atención en todos los ruidos. Está buscando escuchar en algún momento el balar de esa oveja. Todo eso, hermanos, ¿por qué? Porque ama a la oveja perdida. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas, se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Pero sigue diciendo Jesucristo en esta enseñanza espiritual: y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que ¿qué pasa, hermanos? Versículo número 13. ¿Qué pasa? Se regocija. Se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Hermanos, el Señor Jesucristo pone en esta parábola en el contexto que el pastor encuentra la oveja. Era suya. Esa oveja reconoce la voz del pastor. ¿Y qué habrá pensado el pastor cuando escucha por fin el balar de la oveja? Arriesgó la vida hasta encontrarla, y cuando la encuentra, hermanos, ¿qué siente el pastor? Gozo, alegría, desborda de felicidad. No que las otras 99 no le causen alegría, pero insisto, sabe que esas están seguras, sabe que esas están atendidas y bajo el resguardo de sus compañeros pastores. Esta es la que estaba en riesgo de perderse. Esta es la que estaba condenada a morir. Esta estaba condenada a sufrir el ataque de un oso, de un león, de un lobo, de algún animal. Esta estaba condenada a tal vez morir porque está lastimada, sin agua, sin alimento. Es por eso, hermanos, que ¿qué siente el pastor cuando la encuentra? Gozo. Los oyentes de esta parábola de aquel tiempo, hermanos, están poniendo mucha atención, porque por eso empezó Jesús con esa pregunta: ¿qué os parece? Denme su opinión. ¿Qué opinan? Y concluye el Señor Jesucristo con una frase sencilla pero llena de amor. Pero regresando, después de viajar por esa historia de la parábola, por esa historia del pastor y las ovejas, regresa a la pregunta inicial que le habían hecho en el capítulo 18. A los creyentes, a sus discípulos, a las personas nuevas en el Evangelio, a las personas sencillas, a los humildes, que son como niños. Verso 14, hermanos. ¿Así? ¿No es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños? Así como fue a rescatar a una, no es voluntad de Dios que se pierda uno de esos creyentes que es como niño.
uno de esos creyentes que es humilde, que es sencillo, que es nuevo creyente tal vez. Así, hermanos, paso a la última parte, la parte práctica que nos deja esta parábola. ¿Por qué? Porque la enseñanza espiritual que dejó para aquellos tiempos se sigue replicando y sigue impactando a la iglesia. Sigue llegando esta enseñanza espiritual a nosotros como pastores, ahora sí pastores de una iglesia, al frente de una iglesia, como ancianos de iglesia, como diáconos, como ministro de música, ministro de educación, de relaciones, como misioneras. Todos los cargos que Dios nos encomienda. Todos tenemos una labor, hermanos. Usted que está sentado ahí y tal vez no tiene un cargo en este momento específico, pero también forma parte de su misión, cuidar el rebaño que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Cuidar a este rebaño. Y es que, hermanos, debemos tener muy en claro, la labor pastoral, el cuidar del rebaño del Señor Jesucristo, no es exclusivo del pastor. Sí, el pastor tiene ciertas responsabilidades, por eso se llama ministro de la palabra y los sacramentos. Sí, los ancianos tienen responsabilidad ante la iglesia como pastor, labor pastoral. Pero hermano, hermana, también usted, porque usted ha ido predicando el evangelio. Y usted, hermana, hermano, también se ha convertido en un pastor, en alguien que va acompañando a los nuevos creyentes, que son como niños. Que tal vez su esposo, su esposa, que no es creyente, que no se entrega todavía al Señor Jesucristo, esa es su oveja que usted está pastoreando. O tal vez son sus padres, hermanos, que son las ovejas que apenas se están conociendo. O tal vez son sus sobrinos. Todos tenemos la obligación de que esas personas que están a nuestro alrededor los llevemos como pastor a buenos pastos, a corrientes de agua espiritual. La iglesia, hermanos, el conjunto de creyentes, somos un grupo de pastores que atiende a las ovejas del Señor. Algunas tienen una fe más fuerte, un conocimiento más adelantado tal vez, porque llevan más años. Pero hay otras, hermanos, otras ovejas que van iniciando el camino por el sendero de Jesús. Por eso el apóstol Pablo en Tesalonicenses 5:11 nos exhorta, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia, hermanos. Pastorearnos unos a otros, animarnos unos a otros, edificarnos unos a otros, así como lo hacemos. Y como iglesia, hermanos, también debemos tener muy presente en donde no somos perfectos. Somos pecadores, que el Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Pero hay veces en que es muy difícil, hermanos, luchar. Y habrá ocasiones en que alguno de nosotros, y sí, tristemente, hermanos, sabemos que hay ocasiones en que es el mismo pastor, o es un líder de la iglesia, o a veces es una persona que apenas está iniciando el camino en la fe, se pierde en el camino, comete fallas, comete errores. Hermanos, como iglesia, sí. ¿Debemos señalar el pecado? Sí. La iglesia es santa y debemos buscar la santidad para presentársela al Señor Jesucristo. Entonces sí, si el pastor, si el anciano, si el diácono, si el líder cometió un error ante los ojos de Dios, escrituralmente hablando, sí lo tenemos que señalar. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla. Sí, la iglesia tiene que ser santa.
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, y dice el escritor sagrado, una iglesia gloriosa. ¿Y qué más dice? Que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces sí, hermanos, de repente algún líder, algún miembro de la iglesia se pueden desviar. Sí. ¿Hay que señalar el error? Sí, para eso existe la disciplina en la iglesia presbiteriana, hermanos. Y hay toda una serie de procedimientos en la disciplina judicial que conocemos. Pero ¿qué hacer cuando una oveja se pierde? Cuando un creyente tal vez es humilde, es nuevo, tal vez ya tiene muchos años, pero cayó. ¿Qué hacemos? Hermanos, ahí es donde también aplicamos la parábola de la oveja perdida. Nos preguntamos, ¿qué haría el Señor Jesucristo con esa oveja? ¿Qué diría el Señor Jesucristo? Es que el anciano cometió un error grave, muy grave. Pues que se pierda, al fin tengo otros 60. Al fin tengo otras 60 ovejas. Pues que se pierda. ¿Qué llega a pasar? Pues esa oveja se lo buscó. Pues sí, ¿no? Pues solito se metió ahí, pues hay que ver cómo le hace para que salga. A ver a quién le ayuda, a quién se anima. Total, tengo más ovejas. Una menos, no afecta. ¿Qué os parece, hermanos? En este contexto que lo estoy trasladando a la iglesia actual, si un hombre tiene 100 ovejas, se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. ¿Qué haría, hermanos? La disciplina, hermanos, no busca humillar. De repente me he encontrado con personas que hasta que no venga aquí, se pare y diga lo que hizo y se humille. No, la disciplina no busca humillar, La disciplina busca restituir el nombre de Cristo, restituir a la persona. Y aquí solamente me resta preguntarnos, hermanos. Hermano usted, hermana usted, ¿era una oveja perdida? Seguramente en la historia de su vida ha habido momentos en los que se ha sentido desorientado, sin saber a dónde ir. Habrá ocasiones en que incluso las tentaciones son muy fuertes y caen. Y habrá momentos tal vez en que se ha logrado desviar. Pero hermanos, si dice Jesucristo en esta historia, la parábola, pues hay ángeles que están protegiéndote. Pero también hay el buen pastor que va a acudir a tu auxilio. El buen pastor, entendiéndolo como el Señor Jesucristo, va a recorrer los montes, los senderos peligrosos, va a enfrentar animales que pueden quitar la vida, y lo que va a hacer, lo que hizo tal vez contigo, hermana, hermano, te tomó entre sus brazos, te cargó y te está regresando a redil. Buen pastor, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué te va a contestar tu pastor, hermano? Por amor. Porque te amo. Porque te conozco por tu nombre. Así, hermana, hermano, si usted se reconoce que en algún momento fue una oveja perdida y hoy está aquí adorando a nuestro Dios, estás deseando seguir los caminos del Señor Jesucristo, dé gloria a Dios, porque el buen pastor le ha salvado. Y la segunda enseñanza, hermanos, es obligación de todos nosotros los creyentes en Jesucristo, en imitar a Jesucristo, en hacer lo que Jesús haría.
Si usted va caminando junto con una persona que apenas es nueva en el camino del Señor, es como un niño en el camino del Señor, esa persona puede ser su hijo, su hija, sus padres, sus nietos, su pareja o algún otro miembro de nuestra iglesia. Pastoree a esa persona. Camine con ella. Enséñele a abrir la Biblia. De repente decimos aquí, por eso casi no lo hago. Hermanos, ahora abran Romanos y ahora Sofonías y andamos de aquí para allá. No, porque yo sé que hay personas nuevas que ¿y eso dónde está? Pero si la persona que está junto le ayuda a ir abriendo la Biblia, tenga paciencia con esas personas. Enséñeles el camino del Señor, y si él ve que hay momentos en los que se pierden las ovejas, tal hermano se está perdiendo, yo sé que tal hermano se está metiendo en problemas, confíen que las otras 99 están pastoreadas por la misma iglesia, y con amor vaya a rescatar a la oveja que está perdida. El resultado que va a tener usted, hermano, de acudir al rescate de las ovejas perdidas, es el mismo resultado que Jesús enseñó en la parábola. De cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron.